Segundo concepto. Casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra los fondos pasivos indexados. Vemos en pantalla un gráfico, y todos los gráficos que estoy mostrando son del libro A Random Walk Down Wall Street. Te voy a mostrar algún librito más, pero no mucho más para no enloquecerlos de información improcesable, sino para que tengan algo de información que quizás todavía al día de hoy no consideraban que puede estar buena y les puede servir. Y después vamos a ir a responder otras preguntas que tengo acá pendientes, que son cuáles son los peores errores del inmobiliario novato que me ponen ahí. La vamos a responder, principalmente no dedicar tiempo a la prospección. Después también vamos a responder cuáles son las mejores estrategias de marketing que uno puede hacer como profesional independiente, como inmobiliario, como soy yo, por ejemplo. Y la de cuán bueno sos invirtiendo, Santi, no sé si la voy a responder, pero como data objetivo, ¿no? Porque quizá tengo que mostrar demasiada información personal, no sé si eso lo voy a hacer. Y después otra que teníamos del pasado es cuánto vale tu yo del futuro, es decir, calcular tu ingreso del futuro y en base a eso inventar como que sos un activo, descontando el flujo de fondos que podés generar al presente, ponerle una tasa, por ejemplo, de descuento al 10% anual y ver cuánto valés vos en el presente. Esa era interesante, la podemos responder en el futuro, pero volvamos a este tema de Standard & Poor's, por ejemplo, el 500, o sea, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos contra los fondos que invierten en large cap. En periodos de un año, el 63% pierde contra el índice, ya es deprimente. En periodos de 5 años, el 84% de los fondos pierde contra el índice. Y en periodos de 15 años, el 92% de los fondos pierde contra el índice. En small caps, el 95% pierde contra el índice. En fondos globales, el 82% pierde contra el índice. Y en fondos de países emergentes, el 94% pierde contra el índice en periodo de 15 años. El concepto que hay que interpretar acá es que los fondos activos que eligen en qué empresas invertir están compuestos por gente ultra crack. Están formados por los bochos más bochos de Harvard, de Stanford, del MIT. Gente conectada, gente inteligente, gente que algunos tienen inside information, hasta ahí, ¿no? Sin violar la ley, pero que manejan un montón de data que el pancho como yo no maneja. Entonces, que nosotros pensemos que podemos elegir empresas mejor que elige un fondo de gente ultra crack es medio ridículo. Pero guarda, porque acá a pie de página, yo creo que puedo hacer ciertas inversiones mejor que un fondo. Por ejemplo, en ladrillos en Buenos Aires, donde no hay fondos compitiéndome. Entonces puedo tener un edge. Pero esto probablemente sea una pelotudez y probablemente en un periodo de 15 años a mí también me vaya mal. Porque la base rate, o sea, la tasa base de este juego, es 90 y pico % vas a perder. Entonces estamos jugando un juego, si estás eligiendo en qué empresas invertir, estás jugando un juego que probablemente te vaya mal. Este es el segundo dato. Tercer dato. Una cartera diversificada de empresas chicas rinde más que una cartera de empresas grandes. Y también tiene mucha más volatilidad. Dato. Y estos son los datos con números. Por ejemplo, la tasa de crecimiento geométrica de una cartera large cap es 10,2% bruto anual, desde 1926 hasta el 2018, que es el periodo que analiza este libro, y las small caps 12,1%. Pero vean cómo se distribuye, que está en pantalla, los resultados. O sea, puedes ganar un montón de guita, perder un montón de guita. Ganar un montón de guita, perder un montón de guita. Cuando vos, en vez de comprar large cap empresas o small cap empresas, compras un long term corporate bond, los resultados están más pegaditos todos a lo que suele ser. O sea, hay un resultado más concentradito en menos delirio místico. ¿Está bien? Estoy tratando de hablar de la volatilidad sin decir conceptos inexplicables para la audiencia. Entonces, por ejemplo, cuando vos ves los Treasuries, US Treasury Bill, que es la anteúltima fila que están viendo en pantalla, ven que se compone al 3% anual, más o menos, que cubre la inflación, un Treasury. O si leen varios libros van a ver que los Treasuries en general van con la inflación en largo plazo, pero está siempre ahí pegadito en el medio, no te va a dar una mega hiper sorpresa. En cambio, con compañías tenés muchas sorpresas positivas o negativas. Y esto tiene acá algo que no se lee en este libro, pero que se lee entre líneas, y es que ¿por qué una cartera diversificada de empresas chicas rinde más que una empresa grandes? Porque en las empresas chicas tenés muchas microcap que multiplican alevosamente, como pasa con los VCs, como pasa con el Venture Capital, como pasa con las empresas de inversión en otras empresas, emprendimientos, que es que tenés grandes sorpresas que multiplican zarpadísimo el capital. Por ejemplo, en algún momento
Monster Beverage, por ejemplo, una empresa que multiplicó por más de 1000 su valor, fue una small cap. Entonces, al tener esa empresa en small caps, todo el tiempo tuviste algo que levantó el promedio muy para arriba. Por eso la palabra clave acá es diversificada. Porque si no, no vas a encontrar a Monster Beverage. Pero a mí, ¿por qué no me gusta invertir en empresas chicas? Y esto no es un consejo de inversión. No me gusta porque estos números que vemos acá dependen de meter en esa cartera diversificada a un montón de microcaps medio falopa. Y la distribución de resultados es muy potencialmente peligrosa y no cuida el downside como dijimos antes. Y si vos te fumás un año de 50% abajo, se te va a complicar después volver al punto de inicio. Vamos al cuarto dato. El tercer dato, cuando vos ves abierto el mismo dato porque fíjense que a la izquierda no cambio lo que puse en texto, que es una cartera diversificada de empresas chicas rinde más que una de empresas grandes. Cuando vos ves el average monthly returns abierto por size, ves que las empresas que están en el decil de empresas más chiquitas rinde mucho más que el decil de las empresas grandes. Y se mantiene casi en todos los deciles. Cuanto más chiquita, más retorno. Pero de vuelta a lo que dije de las microcaps, claramente, como tiene a todas las microcaps, el decil más chiquito está muy separado del resto de los deciles. Lo cual es medio loco, o no tan loco. Y este dato sí es loco. En general, la gente que entiende de finanzas habla de como que el beta, y acá voy a meterme un poquito en un debate e invito a que en los comentarios, acá en Twitch o en YouTube o donde quieran o en Twitter me puteen. Pero acá hay un estudio que lo estoy poniendo en pantalla que demuestra que no hay correlación entre volatilidad y retorno. Por lo tanto, esto de buscar empresas que tengas más volatilidad para de esa forma tener más retorno, porque en teoría pagás el precio de la volatilidad para llevarte más retorno, es una boludez, perdón los expertos, porque no hay correlación ni causalidad entre volatilidad y retorno, como vemos en este análisis. A diferencia de lo que mostré recién acá, donde sí la empresa más chiquita rinde más, la empresa más volátil no rinde más. Entonces basta de pensar que volatilidad, que sería, algunos definen volatilidad como riesgo, por eso usan a beta como riesgo, porque definen la volatilidad como riesgo. Para mí eso no es riesgo. Riesgo es la pérdida posta de capital, no que mañana valga 50% más, después valga 50% menos. Ese volatilidad no pasa nada. Riesgo es que desaparezca la empresa, chao, listo, no, que mi capital se va. O no sé, Alemania en su momento no pagó sus deudas, default, chao, listo, perdiste toda tu guita. No sé, Zimbabue devalúa por completo su moneda, no te queda nada. Listo, eso es riesgo. Volatilidad no es riesgo, es otra cosa, y no hay correlación ni causalidad entre volatilidad y retorno. Es otro concepto. Otro concepto es que las mayorías compran en máximos y venden en mínimos. Y parece medio una boludez decirlo, pero obviamente que el mínimo se da cuando un montón de guita se va de ese activo, porque ahí generas presión de venta. Y los máximos se dan cuando mucha guita va a esos activos y hay presión de compra. Es un toque obvio, pero no es tan obvio. Y cuando vos ves, porque acá hay algo interesante también que es, vos nunca puedes predecir el futuro de corto plazo, pero sí analizando el presente, lo que está pasando hoy con cierto activo, podés ver algo del largo plazo, no de forma totalmente despreciable. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, la parte gris del gráfico muestra el net cash flow, es decir, si entró guita o salió guita del S&P 500, ¿está bien? Y después te muestra la línea negrita que no tiene fondo, cómo rindió el S&P. Y como ven acá, entró una guasada de guita en 1999, principio del 2000, y toda esa guasada de gente que compró cosas terminó con una baja fulminante posterior. Y en el 2008, por ejemplo, cuando estábamos en mínimos, claramente, en ese momento vos podías ver que estabas en un delirio de guita yéndose del S&P. ¿Está bien? No podías saber lo que iba a pasar en el futuro, pero sí podés más o menos estimar que cuando se va mucha guita, si vos sos el que está entrando en ese momento,
tu retorno va a tender a largo plazo a ser mejor que el promedio que se suele dar. Por eso a mí me gusta comprar cosas baratas y no cosas con potencial. Y no es consejo de inversión. Otro concepto que dice este libro es que una cartera diversificada de empresas con price over earning bajo rinde más que una cartera diversificada de empresas con price over earnings alto. Si vos agarrás el 10º decil por price over earnings, es decir, las empresas más caras, las que tienen un price over earning de 25 o más en su conjunto, el retorno del 10 años, es decir, del largo plazo, 10 años posteriores, es 4% anual. En cambio, en el decil más barato, es decir, las que tienen un price over earning de 10 o menos, el retorno es 16%. Y estás en una cartera diversificada. ¿Está bien? Si agarrás, por ejemplo, no sé, me voy a meter en otra pantalla, mientras ustedes ven ese gráfico. A ver, por ejemplo, en Finviz o en esos screeners copados. Voy a poner finviz.com. Ponen un screener. Hay 8.500 empresas que están cotizando en el Nasdaq, New York Stock Exchange y un par más que sigue Finviz. ¿Está bien? Pero esto, 8.500 empresas. Entonces, si vos agarrás el decil entero más barato, el que tiene el price over earning más barato hoy, son 850 empresas. Esas 850 empresas van a rendir más que las 850 más caras. Y ahí también hay varias cosas que nadie interpreta, que es obviamente las que tienen 25 o más de price over earning, es porque el mercado estima que van a crecer a lo loco. Pero lo que ya se sabe es que es mejor inversión invertir en empresas que el mercado piensa que es una chotada antes que invertir en empresas que el mercado piensa que son la gloria. Y esto también es contraintuitivo y es medio bizarro, pero es así. Perdón, se me salió acá un cartel que no sé qué cadorna es. Cagamos. Bueno, no sé qué me salió. Hay un cartel del demonio que no sale en pantalla encima. Si lo muestro acá, por el costado, es ese cartelito. Si alguien me puede decir qué cadorna es lo que me salió ahí. Bueno, entonces cartera diversificada de empresas con price over earning bajo rinde más que cartera diversificada de empresas con price over earning alto. Y acá vamos a esto de el futuro predecible, impredecible, etc. Lo que muestro en pantalla es lo leo en inglés, después lo hablo en castellano. Range of final rates, return rates on common stock, various time periods, de 1950 al 2017. Es decir, en periodo de un año invirtiendo en empresas estadounidenses, podés ganar el 52 o perder el 37. En periodo de 5 años, ya estás entre el menos 2 y el más 28. En periodo de 10 años estás en menos 1 o más 20. Y en periodo de 15 años, y esto es retorno anual, en el periodo de 15 años, en el peor escenario estás en 4 arriba anual y en el mejor escenario 18 arriba anual. Y en periodo de 20 años se te achicó a 6,5 el peor periodo anual y 17 el mejor periodo anual. Y en periodo de 25 años, el periodo que una persona coherente debiera invertir, estás en 5,9 el peor retorno y 17 punto algo el mejor retorno. Entre el 6 y el 17. Entonces fíjense cómo cuanto alargás el periodo de inversión, más predecible se vuelve el futuro. Menos, y esto es medio loco también, porque es como, che, es medio una boludez lo que está diciendo Santi, porque cuanto más alargo el periodo de tiempo, más cosas locas debieran poder sucederse, entonces más impredecible se vuelve el futuro. Pero no, esto también es contraintuitivo. Es cuanto más alargo el periodo, todas esas locas cosas se mezclan entre sí y terminan achicando el outcome probable. ¿Está bien? O sea, tenés cierta probabilidad de ganar 6%, cierta de 7, cierta de 8, cierta de 9 y hasta 17. Pero en periodos de 15 años o más, no hay periodos entre 1950 y 2017, ¿no? Si hubiéramos agarrado de 1900 a 2017, que también hay data en Estados Unidos, vas a tener periodo de 15 años donde perdías guita, pues tenés la crisis del 30 en el medio, pero no periodos de 20 años donde perdías guita. Entonces lo que yo puse acá en pantalla es cuanto más largo el periodo de tiempo, más predecible se vuelve el futuro impredecible. Por eso puse predecible entre comillas. Y acá hay una frase yankee que está muy buena, que es no al timing de market, o sea, tratar de timear al mercado como un boludo, y sí al time in the market, es decir, pasar tiempo invertido. Porque si vos pasás mucho tiempo invertido, en el largo plazo vas a tender a esos resultados. Y esto mismo
se puede hacer en base al momento en el cual entras. Si no haces un dollar cost averaging, es decir, todo el tiempo estar poniendo guita. Por ejemplo, si yo entro en un momento que el price earning del mercado completo es 8, el retorno va a ser mucho más alto en el largo plazo. Si yo entro en un momento que el price earning del mercado entero es 28, mi retorno va a ser una garcha en el largo plazo. Pero no sé lo que va a ser el año que viene, o en 6 meses o en un año. Porque fíjense, la diferencia entre un año y 5 años es tremenda. En un año puede pasar cualquier cosa, pero en 5 ya menos cosas pueden pasar y en 25 menos aún.